Hola queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Vamos a seguir hablando del tema de la salvación. ¿Se pierde la salvación o tienes que ganarla? La respuesta es no. Nadie gana su salvación ni nadie la puede perder si es que la obtiene por medio del Señor Jesucristo. Si es que de verdad lo has recibido, has nacido de nuevo, eres una nueva criatura ahora y vives para aquel que te salvó. Él mismo te promete, nada ni nadie te puede arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Jesús ahí nos está dando una seguridad a todos aquellos que son sus hijos verdaderos. Y si alguien dice que sí se pierde la salvación, no es así. Pueden estar en la iglesia, pueden estar metidos en una iglesia, en una congregación, pero nunca han sido salvos. Por eso la Biblia va a decir, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Vamos a leer la Biblia. Leamos en 1 de Juan capítulo 2, el versículo 19 al 21. Lee conmigo, dice así. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muy clarito. Hay gente que está en la iglesia, pero no son salvas. Y se van. Y se pierden. ¿Quiere decir que han perdido su salvación? No. Te está diciendo que nunca fueron salvas, que nunca conocieron, recibieron, nacieron de nuevo. Simplemente estaban ahí por religiosidad o cumplir normas. Después vamos a seguir hablando de eso, dice la 20. Pero vosotros tenéis a sus hijos, los que están en la iglesia, los que de verdad son salvos, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿De quién? De Dios, del Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad de la palabra de Dios. El Hijo de Dios no ignora la palabra de verdad, sino sabe qué es lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Y la obedecemos y tenemos que obedecerla, porque el Hijo de Dios obedece la palabra de Dios, escucha la voz y la obedece. El que no es hijo de Dios puede escuchar, pero no la obedece, ¿no? Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad, ¿no? El Hijo de Dios conoce la verdad que es Jesucristo y ninguna mentira procede de Él. Entonces nosotros debemos permanecer en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 6, del verso 4 al 9. Dice así. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La 9. Pero en cuanto a vosotros, a sus hijos, oh amados,
estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos queridos, la salvación es una sola vez y para siempre. Como dice acá su palabra, ¿no? A los que gustaron del don celestial, a los que fueron iluminados según la palabra de verdad, para una esperanza viva que está en nuestro Señor Jesucristo, los que una vez gustaron del don celestial, ¿no? Como dice, van a volver otra vez a recaer y otra vez van a venir a arrepentirse y decirle, Señor, otra vez quiero la salvación. No, es una sola vez y para siempre. Pero aquel que se aparta, aquel que estuvo en la iglesia y se aparta, dice la palabra bien claro, no, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Es diferente aquella persona que está en la iglesia y un día se aparta del Señor. Pero si es hijo de Dios, va a volver a los caminos de Dios. Como el hijo pródigo volvió a su casa. Porque viviendo en el mundo, hizo todo lo que el mundo hacía otra vez, pero se dio cuenta que eso no era su hábitat, no era su mundo ya. Porque él pertenecía a la casa de Dios. Él pertenecía a un lugar seguro donde que tenía todo, ¿no? Entonces cuando estuve, digamos, en el mundo más bajo del pecado, miró al cielo y dijo, Señor, perdóname. Yo ya no pertenezco en este mundo, tengo que volver. Primeramente te pido perdón a ti, luego a mi Padre. ¿No? Y eso hizo el hijo pródigo, volvió, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? ¿Que un cristiano puede pecar? Sí. Pero ese cristiano que es hijo de Dios verdadero nunca se va a sentir bien, nunca nuevamente se va a gozar en el pecado, no. Porque es el Espíritu Santo quien te va a redarguir y te va a convencer que has pecado, que has hecho mal delante de Dios. Y es el Espíritu Santo quien te va a hacer volver otra vez a los pies del Señor. No para recibir a Cristo otra vez, sino para volver a tener tu comunión con tu Padre. Y pedirle perdón, claro, todos los días debemos de pedirle perdón. Porque Jesús dijo, hasta con el pensamiento pecamos, ¿no? Pero el verdadero cristiano no vive en el pecado, ¿no? Como un pastor hizo una ilustración con el cerdo, ¿no? El cerdo puede estar en tu casa, tú le bañas y todo, pero él se da cuenta que no pertenece a ese mundo de limpieza, porque su hábitat del cerdo es ser sucio, ¿no? Es parecido, ¿no? Una persona que puede estar en la iglesia, puede orar, puede hacer muchas cosas, hasta servir en la iglesia, pero si nunca nació de nuevo, nunca fue salvo, nunca fue hijo de Dios y vuelve a su mundo, a su hábitat y se goza allá. Eso quiere decir que nunca nació. Entonces la salvación, cuando tú lo recibes, el Señor te da la seguridad de que eres hijo de Dios. Si te has arrepentido de verdad y luego vives para Él, porque es un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Somos otras personas en Cristo Jesús. Pero si ese arrepentimiento no fue genuino, simplemente estás ahí porque te gusta estar ahí en una iglesia o en cualquiera sea llamada una denominación cristiana, ¿no? Estás ahí por un rato, pero luego te das cuenta y vuelves al mundo y dices, y te sientes bien en el mundo porque nunca naciste de nuevo. Entonces la salvación no se pierde, simplemente nunca fue salvo esa persona. Y es que el salvo es salvo hasta para siempre. Amén.